Hay una escritora, escribía en los años 60, 70 y 80 y era muy famosa, escribía en un periódico de Greenwich Village en Nueva York, pero era muy famosa porque ella conoció a cantantes y artistas cuando andaban ahí mesereando en Nueva York, vendían los boletos en el cine mientras estaban haciendo sus pruebas para ser famosos. Y fíjense lo que dice en una editorial que escribió ya en 1990, muchos años después. Dice: siento lástima por la gente famosa. Y los que estaban ahí la volteaban a ver así como: ay, no seas payasa. Digo: no, de verdad. Dice, y pone estos tres nombres: Sylvester Stallone, Bruce Willis y Barbara Streisand. Alguna vez fueron personas muy agradables, pero ahora sus berrinches son terroríficos. Los tres deseaban la fama, trabajaron duro y lo consiguieron, pero el día en que se dieron cuenta de su fama fue el día que quisieron morirse de una sobredosis. Porque eso tan grande por lo que lucharon era la esperanza de que en cuanto lo alcanzaran todo iba a estar bien, estarían por fin satisfechos y felices, pero se dieron cuenta de que seguían siendo ellos mismos. La desilusión los volvió insoportables. Dice: el día que se dieron cuenta que eran famosísimos, se dieron cuenta que seguían siendo ellos mismos. Nada había cambiado. Sigo siendo yo. Dice: la desilusión los volvió insoportables. Está en Isaías capítulo 25, versículos del 1 al 8. Isaías 25, versículos del 1 al 8. Así dice este texto: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Has convertido la ciudad en un montón de escombros, la ciudad fortificada en una ruina. Ya no es ciudad la ciudadela de extranjeros, nunca más volverá a ser reconstruida. Por eso te glorifica un pueblo poderoso, te teme la ciudad de las naciones crueles. Porque tú has sido en su angustia un baluarte para el desvalido, un refugio para el necesitado, un resguardo contra la tormenta, una sombra contra el calor. En cambio, el aliento de los crueles es como una tormenta contra un muro, como el calor en el desierto. Tú aplacas el tumulto de los extranjeros como se aplaca el calor bajo la sombra de una nube, y ahogas la alaraca de los tiranos. Sobre este monte, el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. Devorará a la muerte para siempre. El Señor Omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. Esta es la palabra del Señor. El título del sermón es Los elementos de la salvación, y quiero poner otra vez en perspectiva dónde estamos. Estamos en el capítulo 25 del libro de Isaías, y dijimos que a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 35 es toda una porción muy importante en la que Isaías nos presenta a Dios como no solamente el Dios que necesita conocer los judíos de Jerusalén o el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino nos presenta a este Dios que es Dios de todas las naciones, que gobierna sobre todas las naciones, que juzga a todas las naciones, pero también que va a salvar a personas de todas las naciones de la tierra. Entonces, esta porción muy grande en la que Dios es presentado como el Dios de las naciones, el Dios del mundo, en esta gran porción hay como un pequeño paréntesis que es muy importante, donde está el capítulo 24 y el capítulo 25, en donde vemos un cambio acerca del juicio de las naciones. Y en este capítulo 25 vemos esta canción en sus Biblias. No sé cómo está escrito, pero debe estar escrito en forma de poesía. Recuerden ustedes que cuando no vemos el texto así
llenando toda la hoja, sino vemos el texto recortado, es porque estamos hablando de que es un texto poético, es una canción o es un poema. Y este pasaje está escrito de esa manera, de una forma poética, porque es un canto de alabanza. Entonces, fíjense una cosa, aquí empieza una canción. ¿Se acuerdan que en el capítulo 24 se dice que el vino es quitado del pueblo? Y que ya no hay canciones y que ya no hay alegría porque viene el juicio de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de eso la semana pasada? Ya no hay vino, ya no hay fiesta, ya no hay pachanga. Se acabó la fiesta, se acabó la canción y se acabó el vino. Entonces, porque viene el juicio de Dios. Pero ahora, el capítulo 25 empieza con una canción de alabanza. Pero fíjense, no es la canción que es el producto de la borrachera o del desenfreno, como la otra fiesta del capítulo 24, sino este es el producto de experimentar la salvación. Este es un canto que tiene que ver con experimentar, con ver la salvación. Esta canción entonces es una profecía que se cumplirá en el fin de los tiempos, cuando el Señor establezca su reino y extermine a todos los malos representados en esta ciudad. Fíjense, si ponemos atención en este pasaje y lo leemos con calma, vemos que esta canción describe una ciudad que va a ser destruida, pero ya no está hablando de Nínive, no está hablando de Babilonia, no está hablando de Jerusalén, no está hablando de ninguna de estas ciudades. Fíjense lo que dice: has convertido la ciudad en un montón de escombros, la ciudad fortificada en una ruina. Ya no es ciudad la ciudadela de extranjeros, nunca más volverá a ser reconstruida. Por eso te glorifica un pueblo poderoso, porque te teme la ciudad de las naciones crueles. ¿Cuál es esta ciudad? Si ya no es específicamente Babilonia, si ya no es Nínive, si no son estas ciudades de las que habíamos estado hablando antes, ¿cuál es esta ciudad? Dicen los expertos en este texto que es la ciudad humana, la ciudad terrenal que se opone a Dios y que es representada obviamente por Babilonia. ¿Se acuerdan ustedes de la Torre de Babel? Donde todas las personas después del diluvio se reunieron y ¿qué dijeron? Vamos a construir una torre, porque dice, tal vez nos van a dispersar, tal vez nos vamos a ir, pero ¿por qué no construimos una torre que llegue hasta el cielo? ¿Y qué queremos que se recuerde con esta torre? ¿Qué queremos que no se olvide con esta torre? ¿Nuestro qué? Nuestro nombre. Que nadie nos olvide, que construyamos algo que delante de Dios quede, porque va a ser delante de Dios, vamos a llegar hasta el cielo y nadie nos va a olvidar. Ese es el espíritu de la ciudad del hombre, de la ciudad terrenal, de la ciudad que se opone a Dios. Esta es la ciudad de la que está hablando el profeta. Ya no es una ciudad específica, sino es la ciudad del hombre. Esta ciudad que en algunos casos también permite que la vida, aún en el pecado y aún en un mundo caído, la gente encuentre consuelo. Cuando llegaron los israelitas a Jericó, encontraron una ciudad donde había de todo, había de todas las profesiones. Estaban también ahí las prostitutas, y la prostituta no vivía tan mal, tenía una casa en la muralla, ¿no? Y se dice que las personas que vivían en la muralla, personas que tenían una buena posición en la sociedad. Estaba bien, le iba bien a la señora con su negocio. Una ciudad donde se puede vivir bien, fíjate, a pesar del pecado, pero es una ciudad en donde la gente encuentra refugio, pero no solamente refugio de los peligros que la rodean, sociales o militares, pero encuentran refugio también de Dios. Tú puedes en una ciudad hacer lo que quieras. Aquí nadie te conoce. A ver, haz lo que quieras en tu pueblito, ¿no? Haz lo que quieras ahí en una ciudad pequeña, pero haz lo que quieras en la Ciudad de México, es muy fácil. Aquí nadie te conoce, nadie sabe quién eres. También está esta ciudad que definitivamente es una oposición y la perversión llega a tales grados que también las ciudades se oponen a Dios de una forma descarada, violando todos los mandamientos de Dios y sin orden y sin justicia, como Sodoma y Gomorra. Entonces vemos esta ciudad que está representada en esto que dice: has convertido la ciudad. ¿Qué ciudad? La ciudad del mundo, la ciudad de los hombres, la ciudad que se opone a Dios, la ciudad donde la gente encuentra refugio para vivir haciendo lo que quiere lejos de Dios, para hacer su voluntad y oponerse a Dios. Esa ciudad, dice, por fin quedó hecha un montón de escombros. La ciudad fortificada es una ruina, ya no será la ciudadela de extranjeros. Te teme Dios, la ciudad de las naciones
crueles. Esta es la profecía, es un canto de alabanza que empieza con la contemplación, es decir, la salvación implica la contemplación de la destrucción de los enemigos de Dios. Y a pesar de que este canto está hermoso, y a pesar de que Isaías está diciendo, miren, contemplen cómo Dios va a destruir a sus enemigos, esto no es algo nuevo en la profecía de Isaías. Isaías ya les había dicho en varios capítulos anteriores y en una extensa, de diferentes formas, les había dicho ya a los judíos, miren, viene la salvación, miren, Dios está con ustedes. Y los judíos creyeron en esta salvación, adoraron a Dios por esta salvación, se entregaron a Dios por esta salvación que veían. ¿Obedecieron a Dios? No creyeron. Siguieron rebelándose en contra de Dios. Fíjense, Isaías 7, qué precioso. En lo que Dios le dice a Isaías que le vaya a decir al rey Acaz, dile que tenga cuidado y no pierda la calma, que no tema ante el enojo ardiente de Rezín el sirio ni ante el hijo de Remalías, que no se descorazone a causa de esos dos tizones humeantes. Esos dos reyes que están amenazando a Acaz no son nada, son dos tizones humeantes, no son nada, yo los voy a cuidar. Dile también que Efraín junto con el hijo de Remalías y el sirio han tramado hacerle mal, pues piensan subir contra Judá, provocar el pánico, conquistarla y poner allí como rey el hijo de Tabel. Pero dile además que yo, el Señor omnipotente, digo, eso no se cumplirá, esto no sucederá. Confíen en mí, yo los estoy cuidando, la salvación está en mí, yo los puedo salvar. En Isaías 9, que dice, ve y dile al rey que le voy a dar una señal, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concebido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Yo te voy a dar una señal. Dile al rey que pida una señal. Digo, no voy a pedir una señal al rey. Dice, bueno, de todas maneras, Dios te va a dar una señal de la salvación. Va a ser tan maravillosa esta salvación que a ese bebé que van a hacer le van a decir: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud. Y le dice, y no va a ser un reino que dure poquito, desde ahora y para siempre. Confíen en mí, yo soy la salvación, yo soy la salvación. Y no importa cuántas veces Dios le diga a Israel que Él es la salvación, Israel siempre va a buscar la salvación. ¿En dónde? En Egipto, en Asiria, con sus caballos y sus carros de guerra. Qué necios son estos judíos de Jerusalén. Qué necios son los judíos de Jerusalén. Son tan distintos a nosotros, son tan diferentes a nosotros. A nosotros no hay por qué estarnos recordando constantemente que la salvación está en Dios y que la salvación nos ha sido dada por medio de Jesús. No es necesario estarnos recordando constantemente, ¿verdad? Todo el tiempo tenemos presente esa salvación y todo el tiempo confiamos en esa salvación. No nos preocupa nada, no nos preocupa ni siquiera que vengan reyes a atacarnos, no nos preocupa nada porque tenemos tanta fe, somos tan buenos cristianos que tenemos una fe que nos alcanza para enfrentarnos a cualquier cosa sin temor, sin miedo, con toda nuestra confianza en el Señor. ¿Sí o no? No somos mejores nosotros que los israelitas, no somos mejores que los judíos de Jerusalén. Aunque Dios te diga, yo soy tu salvación, yo soy tu salvación, yo soy tu salvación, tú sigues diciendo, no, mi esposa es mi salvación, no, mi esposo es mi salvación, no, mis hijos son mi salvación, no, mi vida sexual es mi salvación, no, una pareja, alguien con quien me case, no, mi dinero es mi salvación. Por más que quieras ocultarlo, es evidente que Dios no es tu salvación, porque por eso estás dándole tanta lata a tu esposa y a tu esposo, pidiéndole que sea la persona que no puede ser. Por eso estás dando tanta lata a tu esposa y a tu esposo. Por eso le das tanta lata a tu novia o a tu novio. Por eso le das tanta lata a tus hijos. Por eso te quejas tanto de tus padres. Por eso te quejas tanto del gobierno. Por eso te quejas tanto de la cuarta transformación. Por eso te quejas del pastor y por eso te quejas de todo. Porque tu salvación no está puesta en Cristo, está puesta en el gobierno, en el pastor, en la iglesia, en que los demás hagan lo que a él le da la gana, en mis hijos, en mi esposa, en esto. Por eso no estás satisfecho, no estás contento,
porque tu salvación todavía no es Cristo, todavía no es Cristo. ¿Qué le estás pidiendo a Dios más en estos días? Piensa qué es lo que más has orado a Dios en estos días. ¿Cuál ha sido tu oración más ¿cómo se dice? Más habitual, la oración más común en estos días? ¿Qué has pedido? ¿Has pedido por salud? ¿Ese es tu Dios? Señor, sáname, Señor. No está mal pedir por salud, pero si es lo único que pido, si es lo que estoy pidiendo todo el tiempo, eso es mi Dios. Quiero la salud, porque siento que sin eso, siento que es lo más importante que me puedes dar, Dios, la salud. ¿Qué es lo que más le has pedido a Dios en esta semana? ¿Por tus hijos? ¿Que Dios los cuide? Cuídame a mis hijitos, cuídame a mis hijos, cuídame a mis preciosidades, que no les pase nada, que esto, que lo otro, que aquello, que sean buenos, que te conozcan, que esto, mis hijos. Ese es tu Dios, esa es tu salvación. Esa es tu salvación. No que no pidas por tus hijos, pero si es por lo que más pides, si es por lo que continuamente estás pidiendo, si es lo que más te preocupa, ese es tu Dios, esa es tu salvación. Si estás pidiendo porque se acabe la cuarta transformación y que venga otro gobierno, esa es tu salvación, esa es tu salvación. ¿Dónde está tu salvación? Es importante que hablemos de esta forma tan horrible en esta mañana, No vengo enojado, no me hicieron enojar, tomé en la mañana mi avena, tomé mi pan tostado con mantequilla, mis hijos sacaron a los perros, mi esposa planchó mi ropa de lana. No vengo frustrado. Pero es que cuando veo esto y yo digo, Señor, qué necios son estos tontos judíos, que les tienes que recordar que tú eres su salvación una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Tengo que decir, es que yo no soy mejor que ellos. Tal vez me estoy predicando a mí mismo, tal vez tú sí eres más obediente y tal vez tú sí entiendes mejor la salvación y tal vez tú sí estás más confiado en Dios que yo. Tal vez tú, felicidades. Ojalá que tú sí tengas realmente tu corazón puesto en la salvación que Dios te ha dado por medio de Jesús. Pero muchos de nosotros seguimos buscando algo que nos salve. Seguimos en los ídolos de nuestro corazón. Y esta ciudad de la que Dios habla que va a destruir es esta ciudad idolátrica. Fíjense lo que dice Agustín de Hipona: la ciudad terrenal se glorifica a sí misma, la ciudad celestial glorifica al Señor. ¿Dónde estás tú? ¿En la ciudad celestial o en la ciudad terrenal? ¿Estás buscando tu propia gloria? ¿Es para lo que vives? ¿Para tu propia gloria? ¿Para tu propio prestigio social? ¿Para eso vives? ¿O vives realmente para Dios? La ciudad terrenal, dice San Agustín, se glorifica a sí misma. La ciudad terrenal busca glorificar al Señor. Fíjense lo que dice San Agustín, hablando de las ciudades, hablando de la naturaleza de la ciudad terrenal. Sin justicia, ¿qué son los grandes reinos? Sino bandas de criminales. ¿Y qué son las bandas de criminales? Sino pequeños reinos. Sin justicia, la ciudad, aunque tenga nombre de república o aunque tenga nombre de reino, si no tiene justicia, no es más que una gran banda de criminales, así como las pequeñas bandas de criminales lo son. Esta es la naturaleza de la ciudad caída que se opone a Dios y que dice Dios a los judíos: esta ciudad la voy a destruir todo lo que se me opone, todo lo que está en contra de mí lo voy a destruir. Vengan la salvación. Y entonces el profeta empieza con este canto de salvación diciendo: aquí está la salvación. La ciudad que se opone a Dios va a ser destruida. Dice: por eso te glorifica un pueblo poderoso, por eso te glorifica un pueblo poderoso, porque tú has sido en su angustia un baluarte para el desvalido, un refugio para el necesitado, un resguardo contra la tormenta, una sombra contra el calor. Podemos leer estas cosas, pero yo te pregunto, ¿realmente para ti Dios ha sido tu baluarte en tu angustia? ¿Ha sido un refugio para tu necesidad? ¿Ha sido un resguardo para ti contra la tormenta? ¿Te ha detenido el Señor del calor abrasador? ¿Realmente has encontrado tu salvación, tu refugio en el Señor? ¿Es ahí? ¿Es en donde te refugias en Cristo? ¿Te refugias en Cristo? ¿Te refugias en la salvación que Dios te ha dado en Cristo? ¿O dónde te refugias? ¿A dónde vas a refugiarte? ¿Dónde se van a refugiar ustedes? Algunos se refugian en la pornografía, otros se refugian en el alcohol, otros se refugian en la infidelidad, otros se refugian en más dinero, otros se refugian en... ¿Dónde te refugias tú? ¿Dónde está tu refugio?
¿Es Cristo tu refugio o tu refugio es algo que está en este mundo donde todavía, porque no has encontrado realmente tu refugio en el Señor? Dice, no existe una persona en el mundo, aunque no crea en Dios, que no desee el fin de la tiranía. Pero si no crees en Dios, si no crees que hay un buen plan hecho para tu bien, entonces, ¿qué debes hacer para lograr la salvación? ¿Cómo va a arreglar Dios el mundo si no has encontrado tu salvación en el Señor? Fíjense una cosa, se me olvidó decir 3 cosas que quiero decir hoy. ¿Cuándo empieza la salvación? ¿Cómo se manifiesta la salvación? ¿Quiénes participan en la salvación? Entonces, ¿cuándo canta alguien la alabanza a Dios? ¿Cuándo una persona dice, ya estoy salvado? Si todavía vemos nuestros corazones idolátricos. Yo creo que Dios nos está diciendo, mira, cuando te des cuenta de mi juicio sobre esta ciudad, de mi juicio sobre los que se me rebelan, y pienses que tú también deberías estar en ese mismo juicio y en esa misma condenación y en esa misma destrucción, pero que yo te estoy dando la oportunidad de salvarte. Cuando puedas entender esas dos cosas, que viene mi juicio y viene la destrucción, y que yo debería de enjuiciarte y destruirte como voy a destruir a esas ciudades, a esa ciudad terrenal, y que veas que no te voy a destruir porque te amo, entonces ahí vas a poder alabar al Señor. Tal vez ahí es donde empieza la salvación. No sé, algunos dicen, no, empieza desde la eternidad, desde antes de la creación, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban reunidos y dijeron, tenemos que salvar a esta raza humana, los vamos a salvar desde antes de crearlos, tenemos que salvarlos. Algunos dicen que se llama el pacto de redención desde la eternidad. Puede ser que desde ahí empiece la salvación, pero empieza realmente cuando tú eres consciente de esa salvación, cuando ves la destrucción de los malos y dices, yo debería ser destruido junto con ellos, pero Dios me está permitiendo la salvación. Si no crees en Dios, entonces ¿cuál es tu plan para este mundo? ¿En qué está tu confianza, tu esperanza? ¿Quieres poner tu esperanza en la humanidad? Mucha suerte. ¿Quieres convertirte en anarquista y destruir el Estado? ¿Cómo se llama este gran famoso marxista ruso? ¿Bakunin? ¿O estaba enojado con Marx? Estaban reiterados, ¿verdad? No eran amigos, ¿verdad? Todos ellos se pelean. Okay. Pero me encanta, lean a Bakunin lo que propone, lean lo que dice. No suena tan mal a veces, ¿eh? Vamos a destruir las cosas, y que los buenos pues hagan justicia. ¿Vas a renunciar a la razón como Nietzsche? ¿Vas a renunciar a encontrar el sentido en la vida como Sartre? Fíjense, si no encuentro la salvación en Dios, hay varias propuestas. Podemos luchar por destruir lo que está hecho. Podemos convertirnos en idealistas y decir, yo confío en que la juventud va a salvar a la humanidad, esta juventud. Greta Thunberg va a salvar a la juventud. Esos jóvenes van a salvar. Tengo mi esperanza en esos jóvenes. Tengo mi esperanza en ellos. O puedes decir como Sartre, miren, la verdad, la neta es esta. Y fíjense estas 3 citas del libro de la náusea. Dice Sartre, soy libre, no me queda ninguna razón para vivir. Todas las que probé se han soltado y ya no puedo imaginar otras. Estoy solo y soy libre. Pero esta libertad se parece un poco a la muerte. Yo no tengo tribulaciones, dice, dispongo de dinero como un rentista, no tengo jefe, ni mujer, ni hijos, existo. Eso es todo. ¿Para qué me complico la vida? Yo no tengo tribulaciones, dice, existo. El mundo existe y sé que el mundo existe. Eso es todo. Pero me da lo mismo. Es extraño que todo me dé lo mismo. Me espanta. Si tú no confías en Dios, ¿dónde está tu esperanza para que este mundo mejore? ¿Dónde está tu esperanza para la salvación tuya, en lo personal o de la comunidad, si no crees en Dios? La gente dice no tiene sentido, Sartre dice no tiene sentido nada, pero la profecía de Isaías dice las cosas tienen sentido porque hay un plan que Dios ha establecido, pero no solo eso, sino que Dios establece también una relación con cada uno de los que Él quiere salvar, que le va a dar consuelo, que le va a dar esperanza. Dice, la salvación entonces inicia cuando escapamos de la desesperanza de este mundo para entender que Dios está en control y que quiere que le conozcas. La verdad yo te digo, ¿estás esperanzado o desesperanzado? ¿Estás angustiado o estás confiado? ¿Cómo te sientes en esta mañana? ¿Tienes tu esperanza en la humanidad o ya renunciaste
a cualquier cosa, ya te hiciste cínico. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Cómo logras manejar el dolor que sientes en el fondo de tu corazón? ¿Cómo tratas de resolver esto? Dice un comentarista, la salvación inicia cuando encuentras consuelo, cuando encontramos el consuelo en la salvación que Dios le ofrece a su pueblo. Ahí es donde deberían encontrar los judíos esta esperanza en la salvación que Dios les muestra y les anuncia una y otra vez. Y dice, y en esa salvación, en esa salvación y la destrucción de los enemigos de Dios, ellos deberían encontrar su consuelo ante la condición de un mundo que no es favorable para ellos. ¿Los iban a atacar a los judíos de Jerusalén del siglo VIII? Los iban a vencer, sí, pero era porque no quisieron confiar en el Señor. No quisieron. Entonces, número uno, ¿cuándo empieza la salvación? Cuando eres consciente de que, debiendo ser destruido con los impíos, Dios te ofrece la salvación como se las ofrece a ellos. No porque son mejores que los demás, simplemente por pura gracia. Ahí empieza la salvación y el canto de alabanza. Número dos, ¿cómo se manifiesta esta salvación? Fíjense en el versículo 6. Dice, sobre este monte el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos. Después de destruir a esta ciudad que se opone a Dios, después de destruir a esta humanidad que está en contra de Dios, dice, pero en este monte, vean lo que voy a servirles, vean lo que voy a preparar, un banquete de manjares especiales. Dice en la Reina Valera, un banquete de gruesos tuétanos y de vinos refinados. No esos tuétanitos que te sirven en el Sonora Grill, que te cuestan mucho dinero y que te embarras una tortilla con él. No, un tuétano grueso. Un banquete de vinos añejos, de pedazos escogidos y de vinos añejos, manjares suculentos. Dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 14, que el reino de los cielos no consiste en ¿qué? Ni en comida ni en bebida. Entonces no podemos pensar que está hablando Isaías de que vamos a comer tuétanos y vino. No está hablando literalmente de eso. Lo que está diciendo Isaías en su profecía es que un día, cuando experimentemos la salvación al 100%, cuando experimentemos la redención al 100%, nuestros corazones van a ser satisfechos como nos satisface el vino añejo y los tuétanos. Y como siempre le digo a mi amigo señor García, Antonio García, los ribeyes, Sergio, son buenísimos. ¿Cómo te satisface cuando estás asando una carne y la grasa está subiendo el olor de la grasa? ¿Se acuerdan que esos eran las porciones? Ahorita lo que hemos estado leyendo del Antiguo Testamento, todo el libro de Levítico y Números, ¿qué se le ofrecía a Dios? Que era solo para Dios, que no se podía comer, no era para los hombres. La grasa, lo corto de la carne, eso es lo que tenía que subir un olor fragante a Dios. Y Dios nos ha puesto la carne para recordarnos que eso no nos puede satisfacer. No deberías de exagerar en tu ingesta de carne, porque el colesterol va a estar al tope, el ácido úrico, o sea, no lo hagas, cómelo de vez en cuando. Pero cuando lo comas, acuérdate que un día, así como te satisface el buen vino, así como te satisface un buen pedazo de carne, así como te satisface un buen tuétano, entonces así tu corazón va a ser satisfecho un día, cuando la redención sea completa, y entonces ya no anhelemos nada, ya no busquemos nada, porque nuestros corazones estarán satisfechos como satisface la carne y el vino. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. Fuimos creados para que nuestros corazones sean satisfechos. Fuimos creados para que nuestros corazones sean saciados. Pero nada nos puede saciar, porque lo único que nos puede saciar es la persona de Dios, es la comunión con Dios. Es el que creó la carne, el que se le ocurrió crear la grasa, el que creó el cuerpo humano, el que creó la belleza humana, el que creó la naturaleza y puso los colores. Ayer vi una caricatura que mi hija me quería enseñar desde hace tiempo. Se llama mi amigo Totoro. Mi vecino Totoro.
Si no la han visto, vean, es una obra de arte. Es una obra de arte. Cada cuadro es una obra de arte pintada, tal vez una técnica de acuarela, no lo sé, pero cada cuadro es una obra de arte, es algo precioso, es algo que te conmueve al ver la capacidad de expresar y de poner esas nubes que te hacen sentir emociones, esos colores en el cielo que te hacen sentir emociones. Es lo mismo que nos ocurre cuando comemos algo delicioso, cuando contemplamos la belleza. Anhelamos algo que sabemos que no tenemos, porque lo que anhelamos es al que creó esas cosas, es al que hizo todas esas cosas y que nos diseñó para que fuéramos satisfechos en su presencia. Cuando dice el Señor de los ejércitos, entonces preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares opulentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos, tuétano y vino añejo refinado. Está diciendo: yo quiero salvarte, pero no quiero salvarte para que pases una eternidad descarnada en una nube tocando un arpa, como nos lo ha puesto la Iglesia Católica por siglos. Nadie quiere ir a una nube y nadie quiere tocar el arpa. Yo no quiero ir ahí, ¿no? Yo no quiero pasar la eternidad en una nube. Eso es una tontería. Vamos a las bodas del Cordero, vamos a la celebración, vamos a la fiesta, vamos a algo que tiene que ver con vinos añejos, más o menos, y con carne y cosas engordadas. Más o menos eso es como la mejor ilustración que nos puede dar el Señor en la Escritura. Deberíamos de desear la salvación. Deberíamos de entender qué se nos ofrece en la salvación, porque estamos tan apegados a las cosas del mundo que aunque hablemos de la salvación, siempre es algo que está muy lejos y siempre es algo que no quiero y que no me satisface tanto como me satisface el vino y la carne y los tuétanos. ¿Puedo decir que Cristo es mi Señor y mi Salvador? Pero la verdad, cuando me tomo un bullolé con una carne así, no sé si mi corazón está tan emocionado por Jesús, porque la verdad me está saliendo muy de costo. Lo que quiero que entendamos es lo que la profecía de Isaías nos está diciendo. ¿Cómo sabes que eres salvo? Cuando te das cuenta de que deberías de ser condenado porque eres igual de malo que los que van a ser condenados y destruidos, pero que Dios te ofrece la gracia. Y luego cuando Dios te dice: pero además déjame decirte algo, no solamente quiero salvarte de un juicio y del infierno, quiero que sepas en qué consiste la salvación y la vida en mi presencia. La vida en mi presencia consiste en que seas saciado al 100%. Y quiero decirte algo: nada puede saciarte al 100% en esta vida. Puedes tener la mejor casa, en el mejor lugar, puedes tener un buen matrimonio. No estoy hablando de un matrimonio medio malo que dices: ay, bueno, pues más o menos he legado. No, un buen matrimonio, una buena relación matrimonial, una economía estable, una casa bonita, hijos decentes. Puedes tener todo eso y sin embargo hay algo en tu corazón que te dice: hay algo que necesitas. Y entonces por eso la gente, aunque tiene muchas cosas o tiene lo que piensa que debe de tener, se divorcian a los 60, se van con la secretaria y tienen a los 60 años un hijo de 2 años. Y ahí está. Ahí los ves. Con la muchachona guapísima, pues, con un hijito de 3 años y el señor con bastón. Pues así le conocemos todas esas historias. Y decimos: qué tontería. No, no es tonto, es lo lógico. Si no tienes la salvación, eso debes hacer. Si no tienes la salvación, debes de comprarte otra casa. No seas tan mediocre. No, hasta que todos vivamos en Bosque Real, ahí deberíamos de conformarnos. Y de ahí, pues, ya la Quinta Avenida, algo más sustancioso, ¿no? O sea, la verdad es que puedes tener todas las cosas buenas y sin embargo sentir que algo te falta. Y ustedes lo han experimentado, todos lo experimentan todos los días. No importa que estés bien con tu esposa, con tu esposo, y que tengas una casa, y que tengas que comer y que tengas un trabajo estable. No importa que lo tengas. Sientes que algo te falta. Sientes que no estás satisfecho. Te sientes enojado, frustrado, deprimido. Puedes negarlo, porque hay gente que le encanta negar eso, que sienten frustrados, deprimidos. Les encanta. Sobre todo si son evangélicos. Les encanta.
Porque es muy duro decir, sí, realmente no estoy satisfecho. Realmente Cristo no me satisface. Lo tengo aquí, pero realmente sigo buscando algo que me satisfaga. Dice el versículo 8: devorará a la muerte para siempre. No solamente les voy a dar vinos y carne, pero no es eso. Les voy a dar mi presencia que los va a satisfacer como ahora se quieren satisfacer en el vino y en la carne. No busquen eso, porque también devoraré la muerte para siempre. El Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. Es la presencia entonces de Dios la que tendrá el efecto de la carne, el efecto del vino. No tendremos que buscar nuestra salvación en lo creado, sino que encontraremos la salvación en el Creador. No tendremos que buscar el consuelo en las personas, sino en aquel que dio su imagen a las personas. No tendremos que buscar el consuelo en la belleza de la creación, sino que le encontraremos en aquel que es la fuente de toda la belleza. Hay una escritora, escribía en los años 60, 70 y 80 y era muy famosa. Escribía en un periódico de Greenwich Village en Nueva York, pero era muy famosa porque ella conoció a cantantes y artistas cuando andaban ahí mesereando en Nueva York, o vendían los boletos en el cine mientras estaban haciendo sus pruebas para ser famosos. Y fíjense lo que dice en una editorial que escribió ya en 1990, muchos años después. Dice: siento lástima por la gente famosa, y los que estaban ahí la volteaban a ver así como, ay, no seas payasa. Digo, no, de verdad. Dice, y pone estos tres nombres: Sylvester Stallone, Bruce Willis y Barbara Streisand. Alguna vez fueron personas muy agradables, pero ahora sus berrinches son terroríficos. Los tres deseaban la fama, trabajaron duro y lo consiguieron, pero el día en que se dieron cuenta de su fama fue el día que quisieron morirse de una sobredosis. Porque eso tan grande por lo que lucharon era la esperanza de que en cuanto lo alcanzaran todo iba a estar bien, estarían por fin satisfechos y felices, pero se dieron cuenta de que seguían siendo ellos mismos. La desilusión los volvió insoportables. Dice, el día que se dieron cuenta que eran famosísimos, se dieron cuenta que seguían siendo ellos mismos. Nada había cambiado. Sigo siendo yo. Dice, la desilusión los volvió insoportables. Cuando Dios entonces habla de la salvación, está hablando de la satisfacción que todos buscamos, pero que no podemos alcanzar en esta vida. Isaías dice que la salvación entonces es un banquete, una delicia. Es la vida como la deseas al 100%. Y además dice, la muerte ya no será parte de la vida, ni tendremos la necesidad de cubrir nuestra vergüenza. Es algo muy importante que dice aquí. Fíjense lo que dice: y quitará el Señor de toda la tierra el oprobio de su pueblo. ¿Cuál es el sinónimo de oprobio? Vergüenza. Parte de la salvación, de la redención, es que ya no vas a sentir vergüenza. ¿Vergüenza de qué? No sé, de que no eres tan exitoso como otros. ¿No sientes vergüenza de ser mediocre? Algunos sienten esa vergüenza. Vergüenza de estar gordo. Algunos sienten vergüenza de su gordura. Vergüenza de no lograr tus sueños. Puede ser que llegaste a los 60 y dices, no logré mis sueños, tengo vergüenza. Vergüenza de que te salgan canas. Vergüenza de que tus hijos no sean como los de los vecinos, que se van a casar con gente, como dirían los argentinos, gente bacana, ¿no? Gente de buenas familias. Y tus hijos van a casar con gente de buenas familias. Híjole, no. El código postal del muchachito este no me convence. O sea, la vergüenza que está en todos los seres humanos y que se manifiesta de tantas formas. La vergüenza que tratamos de tapar con hojas de higuera, tratando de ser guapos, exitosos, inteligentes, preparados y bla, 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 bla. ¡Qué aburrición! Solamente estamos queriendo poner una hoja de higuera que nos tape la vergüenza. Pero dice el Señor, ¿sabes qué? La salvación es que un día no vas a sentir vergüenza. Vas a poder apreciar lo bueno que tienen los demás y apreciarlo y alegrarte de eso, aunque tú no lo tengas. Y vas a ser feliz y vas a estar satisfecho.
Y a veces pienso, ay Señor, yo no quisiera que fulano y sultano estuvieran en el cielo. Yo sé que ustedes no piensan eso. Yo sé que ustedes sí quieren que todos estén con ustedes en el cielo. Pero ya hay veces que digo, ay Señor, no, que no estén, ¿no? Qué padre que cuando yo esté con el Señor no voy a pensar esa tontería, porque no voy a ser esa persona pecadora y mala que siente vergüenza y que vivo para mi propia honra y gloria. Qué bueno que un día el Señor va a hacerme apreciar aún aquellos que no puedo apreciar en esta vida. Los voy a apreciar, los voy a amar, voy a valorarlos, no como ahora que los desprecio. Qué preciosa es la salvación. ¿Qué manifestaciones de la salvación dice el Señor? Entonces vas a estar satisfecho totalmente y además voy a quitar tu vergüenza para siempre. No la vas a volver a experimentar nunca. Gracias, Señor. ¿Qué salvación nos ofrece Dios? Que tampoco la apreciamos. ¿Quiénes participan entonces en esa salvación? Entonces, ¿cuándo viene la salvación? Pues cuando te das cuenta eres testigo de la condenación de los malvados y tú dices, yo debería estar con ellos, pero tú me has salvado, gracias Señor, y alabas al Señor. Ahí empieza tal vez la salvación. ¿De qué? ¿Cómo se manifiesta? En una gran satisfacción, y también se manifiesta en que la vergüenza ya no tiene poder sobre ti, y empiezas a ser libre de tu vergüenza. Y número 3, ¿quiénes participan en la salvación? Sobre este monte dice, rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. ¿Quiénes participan en la salvación? Fíjense este versículo 7. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. Algunos expertos decían que esta cuestión del manto significa un manto, un velo que se ponían en el Medio Oriente las personas que estaban de duelo. Pero si vamos a una cuestión más bíblica, no tan cultural tal vez, vemos que el velo es esto que no nos permite que ver que de conocer a Dios, entender quién es Dios, saber que estamos perdidos y que lo necesitamos y que Él es bueno y que nos ofrece la salvación. Ese velo es el pecado, podríamos decir algunos. Sí, ese velo puede ser el pecado, la rebelión en contra de Dios, que nos impide ver lo que Él nos ofrece, que nos impide ver cuánto lo necesitamos y cuánto nos ama. Esa es la promesa que se dice. En este monte Dios rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. Ya no, fíjense, esta es una profecía dedicada ¿a quiénes? A los judíos de Jerusalén del siglo 8. Pero ¿qué es lo que los judíos de Jerusalén del siglo 8 deberían de saber sobre la salvación de su Dios? Que era una oferta ¿para quién? Para todas las naciones de la tierra, para que todos los pueblos me conozcan, y yo voy a quitar el velo que les impide conocerme. Todas las naciones van a venir a mí. Dice Pablo, nos dice con toda claridad que ese velo se quita. Vamos a la 2 de Corintios capítulo 3, versículo 3. La segunda carta de Pablo a los Corintios nos habla de este velo que será quitado. Fíjense lo que dice 2 de Corintios capítulo 3, verso 13 al 15. 2 de Corintios 2 de Corintios 3, del 13 al 15. Ahí está bien, ¿verdad? Sí, está bien. Ya, okay. Dice, no hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Porque dice que cuando venía de la presencia del Señor, de la presencia gloriosa del Señor en el tabernáculo, su cara brillaba y se tenía que poner un velo porque lastimaba a la vista de los israelitas. Sin embargo, la mente de ellos, ¿de quiénes? De los israelitas estamos hablando, sí, se embotó. De modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita, ¿cómo? En Cristo. ¿Cómo va a quitar, cómo va a cumplir el Señor la profecía de Isaías capítulo 24, cuando dice que en este monte quitará el velo de todas las naciones? ¿Cómo lo va a quitar? Cuando venga Cristo. Y entonces veamos, estamos ante la presencia de Emmanuel, de Dios con nosotros. Imagínense aquellos que estaban con Jesús y que iban y comían con Él, o que Él los tocaba. Estaban en la presencia del Creador del universo y del verdadero Dios y del verdadero hombre, de Emmanuel. Allí estaba, y
Cuando conoces a Cristo, entonces ese velo se quita. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, ¿qué dice? El velo es quitado. Isaías entonces viene anunciando esta salvación en Emmanuel que se cumple perfectamente en Cristo. Y cuando venimos a Cristo, entonces, fíjate, se empieza a quitar ese velo. Empiezas a entender que Dios te ama. Empiezas a creer que eres más malo de lo que tú pensabas y que eres más amado de lo que tú puedes creer. Fíjense una cosa, solamente si contemplas a Jesús, puedes entender que eres más malo de lo que tú pensabas porque Él tuvo que morir por ti, y que eres más amado de lo que alguien te puede amar aquí, porque nadie va a dar su vida por ti. Solamente en Cristo se puede empezar a quitar ese velo que nos separa de Dios. Fíjense lo que dice Romanos 9:5 acerca de Jesús. De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Cristo, ¿quién es qué? Dios sobre todas las cosas. Colosenses 2:9 dice: toda la plenitud de la divinidad habita de forma corporal en Cristo. Y Tito 2:13 dice: mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Se acuerdan que hace unos meses de pronto alguien dijo: es que nosotros creemos en Dios? Y que no creemos en Dios, creemos en Cristo. Cristo es nuestro Dios. Fíjense una cosa, a veces hay mensajes fabulosos, muy bien intencionados, que usan la Biblia y que nos presentan a Dios como un Dios que nos ama, como un Dios que nos perdona, como un Dios que tiene un buen plan para nosotros. Si tú te quedas solamente hasta ahí y dices: Dios nos ama, Dios nos perdona, Dios quiere algo bueno para ti, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, las personas pueden aceptar esto sin chistar. Esto no le va a ofender a nadie, ¿eh? Manden mañana un texto bíblico a todos sus contactos diciendo: Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y vas a ver que tus comadritas te van a decir: qué bonito pensamiento, me animó muchísimo por tu pensamiento, está muy chulo. Pero si tú empiezas a hablar de Jesús y tú dices: Cristo es Dios, Cristo es el Salvador del mundo, Cristo dio su vida por ti, necesitas a Jesús, a nadie le van a agradar tus mensajes. Los cristianos no creemos en Dios y no hablamos de Dios, hablamos de Cristo nuestro Señor y Salvador, Cristo nuestro Dios, Cristo el Hijo de Dios el Padre. Pero no podemos ni siquiera hablar de Dios y no podemos conocer a Dios si no conocemos a Jesucristo, si no llegamos al Padre por medio de Jesucristo. Esto es lo que creemos, que Cristo es Dios, que ha venido al mundo y que en Él puedes empezar a encontrar la satisfacción de tu corazón, y que en Él puedes empezar a entender el amor, el profundo amor de Dios por ti. ¿Cuándo empieza la salvación? Cuando entiendes esto. ¿En qué consiste la salvación? En que Cristo empiece a satisfacer tu corazón y empieces a renunciar a las cosas con las que antes querías satisfacer tu corazón. ¿Y quiénes pueden participar? Los que vengan a Jesús. Vamos a tomar la comunión, ya venimos a la Santa Cena. Este es el día para que vengas a la comunión y digas: quiero participar de esta salvación. Y si tú dices: quiero participar de esta salvación, porque me doy cuenta que yo debía ser destruido junto con los que Dios va a destruir en la ciudad terrenal, pero que por la gracia del Señor me ha dado un Salvador que es Cristo Jesús. Ven a la mesa del Señor, ahí sigue la invitación abierta. Deja que Cristo empiece a satisfacer tu corazón como nada lo puede hacer en este mundo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos has dado un Salvador que es Cristo Jesús. Es el Emmanuel anunciado en Isaías, es Dios con nosotros, que viene a quitar el velo que había entre tú y nosotros, Dios. Y ahora toda nuestra fe y nuestra confianza está puesta en Cristo. Padre, te agradecemos porque a través de Jesús podemos empezar a experimentar una satisfacción más profunda que cualquier cosa creada. Señor, yo ruego, yo oro para que cada uno de nosotros empecemos a experimentar una satisfacción real, profunda en Cristo. No solamente el conocimiento de una doctrina, pero realmente la satisfacción profunda de nuestros corazones. Ven a nosotros, Jesús, llena nuestros corazones,
Señor, sé tú lo que satisfaga nuestros deseos en este día. Te agradecemos, Señor, por recordarnos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.